Como siempre, ya os contamos desde Forética, cuando el Club de Calidad nos llama, ahí siempre vamos y nos encanta colaborar con ellos. Enhorabuena por esta iniciativa, estos grupos de trabajo. Yo creo que esto lo tenemos que construir entre todos y para este tipo de iniciativas, desde luego, ayudan muchísimo, ¿no? Bueno, yo coordino el Grupo de Acción de Economía Circular en Forética. Vamos a empezar nuestro cuarto año de trabajo y es interesante cómo ha ido la evolución, ¿no? Empezamos pues en 2016 hablando del business case de la economía circular, haciendo esa traducción de los retos de la sostenibilidad al lenguaje empresarial. Hemos tenido el compromiso de 11 empresas de sectores muy distintos, pues tenemos desde Procter & Gamble, Nestlé, hasta un banco, ING, que intenta entender cuáles son los riesgos asociados a los negocios circulares, porque ve que es el futuro, que van a ser los negocios que van a tener que financiar. Tenemos también al sector de la construcción y demolición, vía Célere, tenemos la Fast Holcim, tenemos el sector de los residuos, Ecoembes, Saica, bueno, el sector de la energía, tenemos a Endesa, tenemos a Red Eléctrica. Esto es interesante porque al final la economía circular no deja de proponer un modelo económico, ¿no? Con todo lo que ello implica. Ahora nos meteremos más en ello. El segundo año trabajamos en cómo medir la economía circular, porque imaginaros la ambición, ¿no?, de querer medir un cambio tan disruptivo como es un cambio de modelo de producir y consumir, ¿no? Y que va además mucho más allá de eso, y lo vamos a ver en los marcos tanto europeo como nacional. Y este año estamos trabajando en la nueva economía de los plásticos, cómo avanzar y cómo apoyar a las empresas en hacer esa transición hacia un modelo más responsable de gestionar los plásticos. Y bueno, también vamos a hablar de ello, pero estamos viendo cómo todo el marco legislativo en materia de plásticos está avanzando muy rápido, con mucha ambición. Estamos llegando al fin de la voluntariedad en muchos aspectos y eso también supone un cambio y un reto, ¿no?, para muchas empresas. Bueno, yo antes de empezar a hablar de la estrategia en sí mismo, me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Yo creo que este año, desde luego, empezaba con buenas noticias, aunque nadie iba a prever lo que iba a venir después. Yo creo que 2020, para mí y desde Forética lo vemos así, ¿no? Empieza la década de la transformación. Yo creo que habíamos hablado mucho de, habíamos analizado mucho los datos que de alguna manera nos gritaban que el cambio y el modelo que habíamos tenido desde la revolución industrial hasta esta parte, que ojo, ha sido fantástico porque nos ha llevado también a un modelo, a un modelo de desarrollo que ha dado mucha salud y mucho bienestar a las sociedades, pero sin duda el proceso que hemos seguido desde la revolución industrial hasta esta parte no va a ser, desde luego, el proceso que nos va a llevar al siguiente eslabón de desarrollo. Y esto no lo digo yo, ¿no? Lo decía el Financial Times, lo decía The Economist, lo decía el propio World Economic Forum. O sea, las voces más capitalistas, ¿no?, las voces que más han pues alabado, ¿no?, ese modelo de empresa que estaba simplemente diseñada para generar profit económico, ¿no? Entonces, decía el Financial Times, es tiempo de resetear el capitalismo. Necesitamos que las empresas vean esa triple cuenta de resultados, ¿no? No solamente económica, sino también un impacto positivo para el planeta y las personas, para realmente que sobrevivan, ¿no? Y también se hablaba de la necesidad, el mundo necesita una economía circular, la ciencia habla, nos sobran los motivos, no hay, desde luego ninguna evidencia que nos diga que estamos haciendo las cosas bien, la naturaleza habla y también es un tema también de eficiencia, ¿no? O sea, yo creo que la economía lineal o la manera en la que estamos haciendo las cosas, desde luego, no solamente es ineficiente para el planeta, también para la economía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que supongo que estamos todos alineados y como decía, al final el tema de la ciencia, yo soy científica y además tengo una formación, hice un doctorado en temas de contaminación ambiental y para mí la ciencia siempre ha sido como la guía que tenemos en temas ambientales, ¿no? O sea, yo creo que podemos cuantificar, ¿no?, el impacto que estamos haciendo. Y hay además una gran evolución, yo creo que en los últimos 50 años se ha investigado muchísimo, ¿no?, sobre el impacto que estamos generando en la naturaleza. No sé si estáis familiarizados
familiarizados con este concepto de límites planetarios. Estos son como 9 límites que identificó el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que habla de que son nuevos límites que si pasamos podríamos poner en peligro la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Entre ellos está el cambio climático, entre ellos está la integridad de la biosfera. Hemos impactado en la biodiversidad, o sea, desde 1970 a esta parte hemos reducido en un 60% la variedad de especies y hay 1 millón de especies en peligro de extinción, pero también hablamos, bueno, del cambio climático, de los flujos biogeoquímicos. Hemos incorporado tantas sustancias químicas nuevas al medio ambiente y también hemos extraído tantas materias primas que hemos alterado el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí están los datos y interesante, ¿no?, que no hemos conseguido desvincular, como comentamos, el desarrollo económico del impacto en el medio ambiente, ¿no? Aquí veis este gráfico muy interesante que dice que todo el GDP, ¿no?, todo el desarrollo económico está directamente vinculado con la extracción de materiales y con, con ese impacto en el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad que se me hace corto el tiempo porque os contaría muchas más cosas, pero bueno, yo creo que el contexto está ahí. Y al final la economía circular, que propone un nuevo modelo económico, yo creo que lo apuntaban también y lo vinculáis directamente con el cambio climático. Yo creo que también estamos en esa era en la que por fin hemos dejado de ver los retos ambientales en silos. Desde luego, cuando hablamos de descarbonizar la economía y proteger el capital natural, estamos hablando de una economía circular. O sea, no podemos ya ver las cosas de manera independiente, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, este modelo, al final, lo que intenta es integrar una gestión más responsable de todas las actividades vinculadas con la producción, el consumo, y eso no solamente va aguas abajo hablando de reciclaje, va también aguas arriba, hablando de ecodiseño, hablando de concienciación, de sensibilización, hablando de fiscalidad, hablando de educación. O sea, al final, un nuevo modelo económico es un cambio muy transversal, ¿no? Y hablamos de competitividad también, ¿no? Al final buscamos una mayor eficiencia en la extracción de consumo, en la extracción y consumo de materias primas. Hemos multiplicado por 3 la extracción de materias primas desde 1970 hasta esta parte y hemos multiplicado enormemente nuestra generación de residuos, con lo cual estamos perdiendo materias primas, ¿no? Uno de los principios de la economía circular es que los residuos no existen, sino que todo tiene un valor, ¿no? Y además, el hecho de que estemos extrayendo más materias primas de lo que podemos y generando más residuos de lo que la naturaleza de manera natural puede absorber, desde luego el resultado es que estamos teniendo una presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas impresionantes, ¿no? De hecho, muchos estudios científicos vinculan toda la crisis del COVID con el impacto en la naturaleza, ¿no? La zoonosis muy vinculada con la deforestación. Al final hemos reducido el espacio de interacción entre los animales salvajes y las personas con la deforestación, reduciendo esas masas forestales que hace que ese intercambio de enfermedades infecciosas sea más fácil, ¿no? No lo digo yo, lo dice la ciencia también. El tema de la huella de carbono, ¿no? Una economía lineal es una economía muy intensiva en carbono, ¿no? Todo lo que tiramos son nuevas materias primas que tenemos que volver a extraer y son productos que tenemos que volver a producir, ¿no? Entonces, bueno, claramente no es un modelo muy eficiente. Y luego vuelvo a hablar de salud y bienestar. Yo creo que el concepto de salud cada vez lo tenemos más incorporado y al final una economía circular, una economía más descarbonizada, una economía más responsable con el capital natural es una economía que nos proporciona más salud y más bienestar, ¿no? Simplemente quería mostraros los datos, ¿no?, de ese vínculo entre la economía circular y la descarbonización de la economía, ¿no?, y el cambio climático. Este es un estudio que presentaba Ellen MacArthur Foundation justamente en la COP25, que nos cayó del cielo, ¿no?, en Madrid, y decía que el 45% de las emisiones globales están relacionadas con la extracción y procesamiento de recursos. Y ahí hablaba de cómo la producción de alimentos, el acero, el cemento, el plástico y el aluminio eran los sectores que más impacto tenían en este vínculo, ¿no?, con las emisiones. Y cómo la economía circular podía reducir, ¿no?, esa huella climática de estos sectores, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el contexto está claro, tenemos los datos y
bueno, pues desde luego Europa ha considerado, ¿no?, que era el momento del cambio. Este año empezaba también con esta buena noticia, ¿no?, del Pacto Verde Europeo, que Ursula von der Leyen, la primera mujer presidenta de la Comisión Europea, calificaba como el Man on the Moon moment. O sea, imaginaros, ¿no?, como llegada a la Luna, ¿no? O sea, al final este modelo, este Pacto Verde Europeo, propone un cambio completamente distinto, propone un nuevo modelo económico, tal cual, ¿no? Promueve una ambiciosa agenda, habla económica, industrial, ecológica y social, ¿no? Porque al final, y así también lo promueve la Agenda 2030, todo está cada vez más vinculado y al final es una visión holística y sinérgica del desarrollo sostenible. Uno de los grandes objetivos de este Pacto Verde Europeo es llegar a la neutralidad climática en 2050 y para eso se ayuda, ¿no?, de aliados como energías limpias, movilidad, economía circular, de la granja a la mesa, ¿no?, toda la parte que tiene que ver con desperdicio alimentario, el tema de la reducción de la contaminación, como veis, todos los retos que al final son, como hemos comentado, los grandes aliados para conseguir esa neutralidad climática. Bueno, esto al final yo creo que Europa marca la ambición que debemos tener los Estados miembros y, bueno, por tanto, es una gran hoja de ruta. Fijaros que a pesar de todo, bueno, pues han ido cumpliendo los hitos, ¿no? Y desde que se lanzó a principio de año hasta esta fecha, pues se ha lanzado el nuevo paquete de medidas de economía circular que actualiza aquel de 2015, que ya fue bastante disruptivo, ¿no?, y que marcó la puesta de largo de la economía circular. Se ha lanzado también la estrategia de biodiversidad 2030, se ha lanzado la estrategia industrial para una Europa ecológica, digital y competitiva y se ha lanzado también la estrategia de reducción del desperdicio alimentario, entre otras cosas, ¿no?, para hacer el sistema agroalimentario más eficiente. Con lo cual, bueno, pues yo creo que, y si tenéis la ocasión y el interés de leerlo, vais a ver que se vinculan todos los retos, ¿no? Simplemente una foto en grande de cuáles son las tripas, ¿no?, de este nuevo plan de la economía circular de Europa. Son 35 medidas concretas que se pretenden aplicar en el 2020 y el 2021. Fijaros que no estamos hablando del largo plazo, estamos hablando del corto plazo, entre este año y el año que viene, para crear obviamente puestos de trabajo y hacer que Europa sea un espacio de productos sostenibles, ¿no? Pero no solamente los que se producen aquí, sino los que se reciben también del extranjero, ¿no? Garantizar menos residuos, prevención, este concepto de jerarquía de residuos que supongo que conocéis. Ya no hablamos de reciclaje, hablamos de prevención. ¿De verdad necesitamos todo lo que consumimos? Pues probablemente no, ¿no? Prevención, mayor circularidad, incentivos para las materias primas secundarias, ¿no? Estos residuos que antes iban a vertedero ahora se catalogan como nuevas materias primas, ¿no? ¿Cómo vamos a incentivarlo? ¿Cómo vamos a hacer un mercado que sea bueno, pues productivo, ¿no? Empoderar a los consumidores, la compra pública verde, también uno de los focos. Y como venía haciendo la anterior estrategia, se identifican sectores con un mayor impacto y también con un alto potencial de circularidad. Aquí tenéis los sectores electrónica y TIC, el e-waste, uno de los flujos de residuos que más está creciendo a nivel global, baterías y vehículos, envases y embalajes, plásticos, productos textiles, esto es una de las grandes novedades, construcción y edificios, alimentos, agua y nutrientes, ¿no? Fijaros que es un modelo que impacta toda la economía, ¿no? Y además, lo interesante es que, como siempre, la Unión Europea tiene todas estas herramientas que no solamente incentivan la financiación, sino también la I+D+I, ¿no? El nuevo programa Horizon Europe, que toma el testigo de Horizonte 2020, es todo un programa de competitividad para incentivar esta economía más sostenible que va para el sector público, sector privado, investigación, bueno, pues al final a todos los grupos de interés, ¿no? Todos los agentes que tienen algo que ver con la financiación de Europa ya están alineando todos sus bueno, pues sus mecanismos, ¿no?, y sus productos para incentivar y para financiar este modelo, ¿no?, que propone el Pacto Verde Europeo.
Y bueno, pues yo creo que al final hay que quedarse con lo positivo. Sí que España ha tardado mucho en tener una estrategia de economía circular. No sé si conocéis que en 2018 tuvimos un borrador de la estrategia. Forética y el Grupo de Acción de Economía Circular acompañamos a la Administración Pública, ¿no?, en integrar esa visión de la empresa. Y quedó en un cajón, bueno, pues por todos los cambios políticos, siempre ha tenido muy mal timing, ¿no?, esta estrategia de economía circular, pero no hay mal que por bien no venga, porque esta nueva estrategia, que se lanzó el 2 de junio, viene actualizada con toda la ambición que pide este Pacto Verde Europeo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha llegado tarde, pero ha llegado mejor. Fijaros que esta estrategia busca las sinergias con todo lo que ya hay, porque al final hablamos de, como decimos, de un nuevo cambio de un modelo económico y desde luego pues tenemos muchas herramientas y mecanismos que han de estar coordinados con esta futura estrategia, ¿no? Se habla, pues, aquí os he puesto los más importantes: la Agenda Urbana Española, las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, que se lanzó el año pasado, sin duda el Plan Estatal Marco de Residuos, la Estrategia Española de Bioeconomía, la Agenda del Cambio, este también se lanzó el año pasado con toda la parte de vínculo con la Agenda 2030, toda la parte de I+D+I, ahora mismo se está trabajando en la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, sin duda la contratación pública responsable, la estrategia de desperdicio alimentaria, la estrategia para el turismo, también el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también está ahí. Como veis, bueno, pues España, desde luego, no parte de cero. Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, pero también tenemos un buen empuje, ¿no? Yo creo que ya habíamos trabajado en muchas cosas y nuestra línea base, bueno, podría ser mejor, pero tampoco está tan mal, ¿no? Aquí os he identificado los objetivos que tiene esta estrategia. Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación al PIB. Fijaros que esto va en línea con la idea que os contaba al inicio, ¿no?, de intentar desvincular el crecimiento económico, que al final el indicador es el PIB, con el consumo de materias primas, ¿no? Ojalá y sigamos creciendo económicamente, pero que no necesitemos tantas materias primas, porque seamos capaces de esas materias primas que ya han llegado a su fin de vida útil puedan reincorporarse otra vez en el ciclo económico, ¿no? Reducir la generación de residuos en un 15%, esto muy vinculado también con la ley de residuos y suelos contaminados, que está en proyecto de ley, también con la ley con todas las transposiciones de otras directivas, ¿no? Por ejemplo, la de plásticos. Reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria en un 50%. Fijaros que esto va en línea con la meta 12.3 del ODS 12, que tiene una meta concreta con el tema del desperdicio alimentario, porque es uno de los retos más grandes que tenemos en todos los sentidos. Fijaros que decían que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer país más emisor del mundo, después de China y Estados Unidos. Con lo cual, hay un objetivo concreto para esto. Incrementar la reutilización y preparación de la reutilización hasta un 10% de los residuos. Esto es interesante porque, como decía, esta nueva estrategia y también el Pacto Verde Europeo pretende ir mucho más arriba de esta jerarquía de residuos. No queremos hablar de reciclaje, queremos hablar también de reutilización y de prevención, ¿no? Eficiencia en el uso del agua. El agua, tanto el borrador de la anterior estrategia como este, pone mucho foco en el agua. Nosotros tenemos un reto, ¿no?, en algunos sitios de España en términos de sequía, muy vinculado con el cambio climático, ¿no?, con estos eventos climáticos extremos que dan por un lado sequías y por otro lado inundaciones. Creo que en España tenemos, en función de la zona geográfica, los dos extremos. Y luego, algo también muy novedoso es que habla de reducción de CO2, ¿no? Muy en línea con lo que os decía, ¿no? Y que también pone de manifiesto el Pacto Verde Europeo. Ya no vemos los retos ambientales en silos, sino que todo está vinculado, ¿no? Entonces, pues fijaros que esta estrategia habla también de reducción de CO2. Los sectores que identifica son distintos a los de la estrategia europea. Es normal, ¿no? Luego bueno, algunos son iguales, ¿no?, pero cada país ha de hacer el trabajo, ¿no?, de pensar
cuáles son sus sectores estratégicos, y aquí se han identificado construcción, sector industrial, sector textil y confección por primera vez, me parece muy buena noticia, sector agroalimentario, pesquero, forestal, bienes de consumo y el turismo. Por ejemplo, el turismo no está incorporado en el europeo y para nosotros, desde luego, es uno de los grandes motores de la economía y que sin duda tenemos que hacer que nuestro turismo sea más sostenible, más responsable, más circular, más eficiente, más descarbonizado, ¿no? Aquí os cuento un poco las políticas clave. Son, como hablábamos, como es un nuevo modelo económico, al final son políticas clave que se vinculan con los aspectos ESG, ¿no? Que es Environmental, Social and Governance. Políticas económicas, de fiscalidad, empleo, I+D+I, de consumo, esto es importante. Bueno, tenemos un Ministerio de Consumo, esperemos también que toda la parte que depende de los consumidores también se impulse. Política industrial, agua, agraria y desarrollo de áreas rurales. Hay 8 líneas de actuación, unas relacionadas con cerrar el círculo, que va desde la parte de producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Esto es tal cual como lo propone también la estrategia europea, y otras con carácter transversal, ¿no? Sensibilización, participación, I+D+I, competitividad, empleo y formación. Yo creo que esto es interesante y también lo apuntaba, creo, Ana, ¿no? El que parece que la economía circular está muy focalizada en producto, en ecodiseño, y no. Yo creo que todas las organizaciones os debéis preguntar qué significa la economía circular para vosotros. Pues concienciar a vuestros clientes y consumidores ya es hacer economía circular. Concienciar a vuestros propios trabajadores, ¿no? Y hacerles un poco embajadores del desarrollo sostenible ya es hacer economía circular. Cuando proporcionéis un servicio, contar qué significa o qué impacto tiene ese servicio ya es hacer economía circular, ¿no? Yo creo que esto es importante. El tema de los indicadores, pues esto es uno de los grandes retos que tienen en todos los marcos, y yo creo que España ha sido muy inteligente porque se ha adherido a los indicadores europeos, que se han diseñado además para poder comparar con los Estados miembros, ¿no? Entonces lo que ha hecho España es decir, ok, nosotros vamos a medir utilizando los indicadores europeos y vamos a incorporar una batería de indicadores vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuo. Muy interesante, ¿no? Entonces, este va a ser el marco. Normalmente, y entiendo que así lo harán, en el Instituto Nacional de Estadística ya hay una batería de indicadores vinculados con la Agenda 2030, y entiendo que lo que harán será alimentar todos los indicadores probablemente vinculados con el ODS 12, lo que harán serán actualizarlos e incorporar pues todo lo que aquí y todo lo que Europa marca, ¿no? En materia de indicadores. También habla de temas de gobernanza. Obviamente, yo creo que una buena estrategia tiene que tener una buena gobernanza y tiene que tener una buena gestión, ¿no? Entonces propone tres como instancias. Primero, una comisión interministerial de economía circular. Esto es muy interesante y vuelve a poner de manifiesto la idea de que la economía circular es un nuevo modelo económico, y ahí estarán todos los ministerios implicados, ¿no? Pues desde transición ecológica, Ministerio de Economía, pues supongo que Ministerio de Innovación y Ciencia. Bueno, pues perdonad si no estoy diciendo los nombres correctos, como cambian tanto de nombre, a veces cuesta, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no?, que haya un comité interinstitucional, interministerial. Esto es clave. Y van a ser realmente los que evalúen, ¿no?, cómo está avanzando la estrategia y hagan el seguimiento y los planes de acción. Luego va a haber también un grupo de trabajo en tema de residuos. Yo creo que se sigue vinculando mucho la economía circular con residuos, y yo creo que tiene lógica, ¿no? Porque hemos generado tal cantidad de residuos que tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? Tenemos que trabajar todavía mucho aguas abajo, aunque las políticas que estamos desarrollando, que se están desarrollando ahora, van con mucho trabajo aguas arriba, pero todavía hay mucho tema de aguas abajo. Por lo tanto va a haber una comisión en materia de residuos y luego un consejo de economía circular, que va a ver el tema de la colaboración público-privada. Esto es importantísimo, ¿no? Llegar a que la voz de las empresas y las necesidades que tienen las empresas se introduzcan, ¿no?, en el texto o en el seguimiento de esta estrategia. También os quería contar, un poco hacer la foto rápidamente, que desde luego España no empieza a hablar de economía circular con esta estrategia. Sí que hay dos marcos nacionales muy interesantes, que es esta estrategia y el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que sabéis que lanzó el Gobierno en 2018, que fue la primera vez que el Gobierno de España fue al High Level Political Forum, que es la instancia que tiene Naciones Unidas para ver el seguimiento en la implementación de la Agenda 2030 de los gobiernos.
Pero además, las comunidades autónomas, como siempre, han ido por delante, ¿no? Aquí tenéis, pues, Cataluña tiene su estrategia, Andalucía tiene su estrategia, Madrid, Aragón, Extremadura. Bueno, mi comunidad autónoma, yo soy manchega, tiene una ley de economía circular. Fijaros también Euskadi, Galicia, Cantabria, eh, aquí tenemos también Murcia, La Rioja, Baleares, Canarias, bueno, Asturias, obviamente también. Así que esta es la foto, tenemos una ley, tenemos 7 comunidades con estrategia, 4 comunidades en proceso, aquí está Asturias, La Rioja, Murcia y Cantabria, y 5 comunidades que están desarrollando otro tipo de iniciativas, ¿vale? Que pueden ser pues, diálogos, grupos de trabajo, guías para los distintos grupos de interés, con lo cual, bueno, veis que esto ha llegado para quedarse, que ya está incorporado bueno, pues en el modus operandi a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, y que yo creo que bueno, este grupo de trabajo sin duda pues, va a generar el conocimiento que pueda alimentar también el trabajo que están haciendo en el Principado.